Bendito sea Jesús. Esta tarde, hermano, como le dije, voy a predicar sobre un tema que le he titulado Dios busca intercesores. Dios busca intercesores. El texto está en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, versos del 23 al 31. Ezequiel, capítulo 22, versos del 23 al 31. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ezequiel 22, del 23 al 31. Y dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Amén. Amén. Mis amados, Israel, la nación de Dios, el pueblo formado y escogido por Dios, la nación que tenía como misión llevar la luz de la palabra de Dios a todas las naciones, de poderle enseñar a los pueblos vecinos quién era el verdadero Dios y cómo adorar a Dios. La nación que contaba con los pactos, la nación que tenía los profetas, la nación a la cual se le confió la ley de Dios, la ley moral, los 10 mandamientos. Esa nación se había corrompido más que todas las naciones que le rodeaban. Israel, amados, dice la Biblia que después del reinado de Salomón se dividió en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y ese reino del norte tuvo muchos reyes y ninguno de esos reyes fue bueno, todos fueron malos. Y Dios levantó profetas y les habló, profetas llenos de la gloria de Dios, ungidos por Dios. El profeta Elías, el profeta Eliseo, tantos profetas que le hablaron, pero ellos menospreciaron a todos los profetas. Ellos mataron a los profetas de Dios y fueron llevados cautivos a Siria, ¿verdad? Las 10 tribus del norte. Y un tiempo después, ahora el reino del sur, Judá, también una parte de ese pueblo fue llevado al cautiverio a Babilonia, faltaba una parte. Y ahora tenemos al profeta Ezequiel, que fue uno de los primeros que fue deportado a Babilonia, y desde allá Dios le está revelando la condición de ese pueblo.
Es por eso que Dios le dijo palabras que resumen la condición y le dijo: tú no eres tierra limpia. Tú no eres tierra limpia. El profeta Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, mis amados, describe el cuadro corrupto de esa nación. Y nosotros entendemos por la palabra de Dios que el pecado, hermanos, trae juicio. Nosotros sabemos que el pecado trae muerte. El pecado trae desolación y maldición a la vida de los seres humanos, a una nación, a una tierra. El pecado trae juicio y destrucción. Pero cuánto más al pueblo llamado a ser santo, cuando se corrompió a la manera que lo hizo Judá. Dios, como el juez de toda carne, mis amados, no podía quedar impasible viendo todo este cuadro que tenía esta nación. Dios tenía que actuar como juez justo que Él es. Dios tenía que derramar su juicio sobre ellos. Pero Dios es tan misericordioso, hermanos. Dios es tan rico en misericordia, tan compasivo es nuestro Dios, que antes de derramar su juicio, primero envió profeta tras profeta para advertirles a ellos. Pero ellos mataron a los profetas y por último, entonces Dios está buscando al menos un hombre, un intercesor, alguien que ruegue delante de su presencia, porque Dios no quería derramar su ira, Dios quería derramar su misericordia. Por eso está buscando. La Biblia dice que Él buscó y buscó entre todos ellos. Dios comenzó a buscar al menos un hombre que se pusiese en la brecha delante de Él, un hombre que estuviera clamando por misericordia, pero tristemente dice la Biblia que Dios no lo halló. Era el último recurso antes que se derramara su ira. Y este fue el último y peor de los males de ese pueblo, que ni siquiera hubiese un hombre que tuviera un corazón rendido a Dios, que estuviese orando, que estuviese llorando en su presencia. Dios, ten compasión de nosotros. No lo encontró, no lo halló. Dice Dios a través del profeta: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El juicio era inevitable. Inevitable. Por tanto, dice Dios, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Cuando se habla de la ira de Dios, no se habla de la ira pecaminosa de los seres humanos. No, no los confundamos. Cuando se habla de la ira de Dios, se está hablando de la perfecta justicia de Dios. El último recurso antes de derramar esa ira era un intercesor, alguien que estuviese clamando por la nación. El último recurso, dice Dios, para no derramar mi ira, pero no lo encontré. Déjame decirte que un intercesor es una figura clave en el plan redentor de Dios. Porque a través de su clamor incesante ante Dios a favor de la tierra, Dios trae salvación.
La Biblia establece que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que constantemente Dios está buscando intercesores. Antes de que Él pueda derramar su juicio, Dios está buscando hombres y mujeres que derramen su alma delante de Él. Y aunque hay ciertos juicios que una vez que son decretados por Dios, nadie los puede detener. Sin embargo, hay ocasiones en que un intercesor puede retrasar y aún detener los juicios de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, Dios quiso destruir al pueblo de Israel en el desierto por su continua rebeldía contra Él? Sin embargo, Moisés intercedió vez tras vez ante Dios y evitó ese juicio. Es por eso que es tan importante la figura de un intercesor, porque no solamente detiene el juicio de Dios, sino que trae el favor de Dios sobre la tierra. Por esa razón, mis amados, el objetivo de este mensaje no es solamente que usted pueda conocer lo que es un intercesor, sino que usted se convierta en uno de esos intercesores que Dios anda buscando. Para definir lo que es un intercesor, tenemos que mirar lo que dice la palabra de Dios. Dice Dios: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Según lo que dice la palabra de Dios, un intercesor es un hombre o una mujer que va a la presencia de Dios para suplicarle que derrame su favor sobre la tierra. Es alguien que ora delante de Dios a favor de otros. Dice Dios, escuche, que Él buscó a un hombre que hiciese vallado. La palabra vallado significa, escuche, circunvalación, muro, cerca, pared, protección. Es decir que cuando un intercesor ora, está provocando que Dios sea un muro, una cerca, una pared de protección alrededor de otros, alrededor de una ciudad, alrededor de una nación. Se cuenta que había un comerciante cristiano hace muchos siglos atrás que se movía por el desierto de ciudad en ciudad. Y donde lo agarraba la noche, hermano, él plantaba su campamento, su tienda de campaña, ¿verdad? Y este cristiano siempre oraba a Dios. Antes de dormir, siempre oraba a Dios y clamaba que Dios lo protegiera. En el desierto había muchos ladrones, hermano, muchos ladrones. Y había una banda peligrosa que estaba acechando la tienda de ese cristiano noche tras noche. Ellos estaban acechando esa tienda, pero nunca pudieron robarle, nunca pudieron hacerle daño hasta una noche. Esa noche ellos pudieron entrar a la tienda de ese cristiano y pudieron robarle. Pero lo curioso fue que el jefe de la banda le hizo una pregunta al cristiano. Mira, tenemos que decirte algo. Llevamos mucho tiempo velándote y detrás de ti. Noche tras noche hemos venido a intentar robarte, pero nunca habíamos podido. Porque cada vez que veníamos, veíamos un muro grande que rodeaba tu tienda y no podíamos entrar. Pero esta noche vimos un agujero en ese muro. ¿Qué fue lo que pasó? Y el cristiano dijo, es que yo noche tras noche oraba a Dios que me guardara. Pero esta noche he estado tan cansado que no oré.
Por eso fue que ustedes pudieron entrar. Mis amados, cuando nosotros clamamos a Dios, Dios es un muro alrededor de nosotros. Es un vallado, es una cerca de protección a nuestro alrededor. Yo no sé cuántos alaban a Dios por eso. Pero Dios no solo busca a un hombre que haga un vallado, un muro, una cerca de protección, sino que Dios busca a un hombre que se ponga en la brecha. La palabra brecha significa una ruptura, que puede ser literal o figurativamente, pero una ruptura es un asalto, una grieta, un portillo, ¿verdad? Y es Dios anda buscando intercesores, hermanos, que con su clamor incesante delante de Dios se pongan en la ruptura, se pongan en la grieta del muro, se pongan donde está el hueco en el muro, para que el enemigo no pueda entrar a destruir. Es decir, el intercesor es aquel que con su oración se opone al asalto del enemigo. Pero además, con su clamor incesante, el intercesor detiene el juicio y en su lugar trae el favor de Dios sobre la tierra. Dios lo dijo: busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Así que el intercesor no solamente detiene el juicio, pero trae el favor de Dios sobre la tierra. Y cuando yo hablo del favor, estoy hablando que trae el perdón de Dios, que trae la restauración de Dios, que trae la sanidad de Dios, que trae liberación de parte de Dios, que trae bendición de parte de Dios, que trae la prosperidad y la salvación de parte de Dios. De manera, amados, que un intercesor, la figura de un intercesor es extremadamente importante por tres razones fundamentales. Número uno, porque es alguien que trae la protección divina sobre la tierra. Número dos, es alguien que en tiempos de crisis, en tiempos donde hay grietas en el muro y el enemigo se dispone a atacar, a destruir, a asaltar, ese intercesor se pone en la brecha, se enfrenta al enemigo y le prohíbe que él entre a destruir. Así que el intercesor es un reparador de portillos. Repara ese hueco en el muro. Y número tres, es alguien que procura el favor de Dios sobre la tierra. Yo no sé si alguien aquí quiere ser intercesor, hermano. No sé si alguien, el Espíritu Santo lo está tocando en esta tarde y diciendo: a ti te elegí, a ti te escogí para que seas un intercesor. No sé si le estoy hablando a alguien aquí, amados, pero Dios quiere y está buscando intercesores. Un ejemplo de un buen intercesor fue el patriarca Job. La Biblia dice que Job tenía varios hijos y también hijas. Y los hijos varones hacían sus fiestas, sus convites e invitaban a sus hermanas, cada uno en su turno. Pero una vez que terminaba esa fiesta, esa comida, la Biblia dice que Job enviaba y los santificaba a sus hijos. Los santificaba y se levantaba de mañana, oiga, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y dice la Biblia que de esta manera hacía todos los días. Cada día este hombre de Dios ofrecía holocaustos a Dios por cada uno de sus hijos. ¿Y cuál era el resultado de esta intercesión que Job realizaba delante de Dios cada día por sus hijos? Bueno, el propio diablo, por su boca, dijo cuál era el resultado de esa intercesión de Job. El diablo dijo en Job capítulo 1, verso 10, le dijo el diablo a Dios, le dijo: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Es decir, que Dios había hecho un muro
una cerca de protección, por lo tanto el diablo no podía pasar, no podía destruir. Dice, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Porque un intercesor no solamente evita el juicio, no solamente trae protección, sino que trae el favor de Dios a la tierra. Esto, mis amados, es lo que debe hacer cada día un padre que ama a sus hijos. Yo no sé si hay padres aquí que aman a sus hijos. Los padres que aman a sus hijos, no sé, levanten una mano al cielo, digan, yo amo a mis hijos. Digan algo, Dios le está hablando, bendito sea Dios. Pero esto que hacía Job, mis amados, es lo que cada padre que ama a sus hijos está llamado a hacer todos los días. Clamar a Dios para que Dios los perdone y Dios los guarde. ¿Y cuál es la respuesta de Dios al clamor de un padre que ruega así por sus hijos, hermanos? Cercarlos, protegerlos, levantar un muro en derredor de ellos para que el diablo no los pueda tocar. La Biblia declara en Zacarías capítulo 2 verso 5, oiga lo que declara Dios, escuche esto, es precioso. Dice Dios, yo sé, hablando de la ciudad de Jerusalén, dice, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor de ella. Y para gloria estaré en medio de ella. Mis amados, Dios es un muro de fuego. Mire, si Dios le ha dado el privilegio a usted de ser un padre, entonces usted debe ser un intercesor. Pero, ¿usted ama a sus hijos o no? Entonces diga un amén resucitado. Diga, sí, eso es conmigo. Dios me está hablando a mí. Dios me está hablando a mí. Dios me está buscando a mí. Bendito sea Dios. Un padre nunca debería maldecir a un hijo. Un padre debería buscar el rostro de Dios cada día para que Dios bendiga y proteja a sus hijos. Y si lo hace, entonces Dios será un muro de fuego alrededor de sus hijos. Ahora, hermanos, lo que Job hacía con sus hijos todos los días, también lo hacía Moisés con el pueblo de Israel. Dios le dio a Moisés la responsabilidad de liderar, de pastorear a un pueblo de más de 2 millones de personas. Mire usted qué pastorado es, qué liderazgo. Así que si algo hizo Moisés constantemente, siempre fue interceder ante Dios por aquel pueblo, para que Dios lo guardara, para que Dios lo librara, para que Dios lo protegiera. Y gracias a la intercesión de Moisés, Israel pudo vencer a sus enemigos. Éxodo capítulo 17, versos del 8 al 15, hay una historia preciosa donde ilustramos esto, hermanos. Éxodo 17, versos del 8 al 15, dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada.
Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi significa Jehová es mi estandarte. Es decir, Jehová es mi bandera. Mis amados, mientras Moisés levantaba sus manos en la cumbre de ese collado, entonces Israel prevalecía contra sus enemigos. Pero una vez que Moisés bajaba las manos, entonces eran los enemigos los que prevalecían. Entonces lo que quiero decirte, mis amados, es que el resultado de aquella batalla se estaba decidiendo en la cumbre del collado donde estaba Moisés orando y no en el valle donde estaba Josué peleando. Era ya en la intercesión de Moisés donde se decidía el resultado de la batalla. Así que había una batalla física que estaba siendo decidida por una batalla espiritual. Porque es que lo espiritual domina sobre lo natural. La Biblia dice que Moisés se cansaba, pero afortunadamente allí estaban Aarón y Hur para ayudarlo a levantar sus manos. Y gracias a esto el pueblo obtuvo la victoria. Y Moisés reconoció algo, él dijo que Dios fue su estandarte, Dios fue su bandera. Mis amados, esto es lo que todo líder en el pueblo de Dios debería hacer, lo que todo pastor en el pueblo de Dios debería hacer, y es que debe interceder constantemente ante Dios por las ovejas que tiene a su cuidado. Y la respuesta de Dios será una victoria total sobre el enemigo, porque Dios nunca ha perdido una batalla ni perderá jamás. Y Dios levantará bandera a favor de su pueblo y en contra de las tinieblas, porque Él es Jehová Nisi. Él planta bandera y le dice al diablo, no puedes pasar de aquí para acá. No puedes maldecir lo que yo he bendecido. No puedes destruir lo que yo estoy edificando. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Jesús. Mis amados, otro de los grandes intercesores del Antiguo Testamento fue Elías. Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 41, dice la palabra, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ustedes recordarán, mis amados, que en este contexto Israel lleva 3 años, más de 3 años, 3 años y 6 meses, con una sequía terrible. El cielo estaba de bronce, estaba cerrado, no llovía, ¿verdad? Así que todo estaba seco, todo estaba destruido, árido. Y ahora le dice este profeta al rey Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo Acab vino a Jezreel. Mis amados, un intercesor puede provocar que los cielos que están cerrados se abran. Un intercesor puede provocar que la sequía termine y en su lugar venga una lluvia abundante de parte de Dios.
En otras palabras, un intercesor puede provocar que la gloria de Dios venga sobre un territorio que está seco espiritualmente, que está muerto. Hay un intercesor que se puede parar en la brecha delante de Dios y Dios puede abrir el cielo. No será fácil, hermano. No será fácil. No le fue fácil a Elías. Al principio parecerá como que no hay respuesta. Ve allá y mira, ¿hay algo? No, no hay nada. Vuelve 7 veces. ¿Qué significa? A la primera vez fue nada. A la segunda no veo nada. A la tercera no veo nada. A la quinta no veo nada. Sexta no veo. A la séptima. Dice, yo veo, pero algo pequeño, una nube pequeña, como del tamaño. Dice, dale, corre, esa es la señal. Viene una lluvia grande y los cielos se oscurecieron y vino una lluvia gloriosa. No es fácil al principio. Parece como que Dios no nos escucha. Parece como que no va a pasar, ¿verdad? Pero si el intercesor no desmaya, si el intercesor persevera, te digo que los cielos se van a abrir y la gloria de Dios va a ser derramada sobre la tierra. Bendito sea Dios. Mis amados, si nosotros queremos ver un avivamiento en nuestra generación, necesitamos de intercesores que no desmayen, intercesores que perseveren hasta que vean la respuesta divina. Me voy a encerrar a hablar con Dios, a rogar con Dios, hasta que yo vea que los cielos sean abiertos aquí. Aleluya. Bendito sea Dios. Así lo hicieron los hombres de Dios en la historia, hermano. Revise la historia de la iglesia. John Knox, en Escocia, un lugar que estaba plagado con la idolatría católica, una nación pagana por completo. Y este hombre subía todos los días a la cima de una montaña y él clamaba a Dios, derramaba su alma y él decía, Dios, dame a Escocia o me muero. Un hombre determinado a ver la gloria de Dios sobre su nación. Una nación que estaba cerrada al evangelio en la más terrible idolatría, el paganismo terrible. Corazones duros, cerrados, que no querían saber de Dios. Pero este hombre subió a la cumbre de una montaña todos los días, día por día, con una sola oración. Dios, dame a Escocia o me muero. La historia dice que Juan Knox conquistó a Escocia para Cristo. Aleluya. El avivamiento de Gales, hermano, con Evan Roberts, un joven, por 10 años estuvo clamando a Dios, diciéndole una cosa, dame 100,000 almas. Oh Dios, dame 100,000 almas. 10 años después, Dios contestó el clamor. Y el joven dijo, he tocado la llama y estoy ardiendo y esperando una señal. Una semana después Dios le dio la señal y más de 100,000 almas se entregaron a Cristo en Gales. 1904, revise la historia. Tremendo poder de Dios. Se cerraron todas las licorerías. Se cerraron todos los estadios de fútbol. Se cerraron en Gales. No había lugares de prostitución en Gales. La policía no tenía trabajo. Estaban todos en la iglesia apoyando los cultos de la iglesia. Porque un joven determinado a orar y a cambiar la realidad de su nación estuvo por 10 años orando, intercediendo, gimiendo delante de Dios hasta que Dios abrió los cielos y derramó la lluvia abundante de su gloria. La intercesión no es un asunto exclusivo de los hombres, sino que las mujeres también han sido grandes guerreras de oración. No sé si hay mujeres aquí guerreras de oración, hermano. La reina Esther fue una. La Biblia dice que
Amán, aquel perverso, quería destruir a los judíos. Había un edicto fijado para una fecha fija para destruir a los judíos, pero la reina Esther, en ayuno y oración, entró a la presencia del rey e intercedió ante ese rey por su pueblo y obtuvo la victoria. Sí, aquella mujer de Dios. Abigail, la esposa de aquel Nabal perverso, también fue una mujer sabia que intercedió ante el rey David cuando ya David venía a destruir toda su casa, ¿verdad? Ella, con la sabiduría que Dios le dio, intercedió delante de este rey y su casa fue librada. Alabado sea Dios. Pero mis amados, hay una mujer del Nuevo Testamento que impacta mi vida. Esta mujer fue una gran intercesora. No se nos revela el nombre de esta mujer, pero se nos dice que era una mujer griega. Marcos capítulo 7, verso 24 al 30. Marcos 7, 24 al 30. Dice la palabra: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, hablando de Jesús, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Cuando usted va al pasaje paralelo en Mateo, se encontrará que esta mujer dice que venía dando voces detrás de Jesús y los discípulos. Ella venía clamando: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame. Esta mujer estaba rogando porque ella sabía que el único que podía ayudarla era Jesús, nadie más. Una mujer intercesora, una mujer que sabía que su hija tenía un problema que nadie más lo podía resolver a no ser Jesucristo. Y estaba determinada a rogar, a humillarse, a rebajarse, a buscar la presencia de Jesús para que Jesús la ayudara. Eso es lo que hace un intercesor. Eso es lo que hace una mujer intercesora, que busca a Cristo, que le ruega incesantemente. Y durante el primer tiempo quizás no hay respuesta, pero las intercesoras, las mujeres de Dios, no cesan de orar, siguen intercediendo hasta que Cristo le da la respuesta. Alabado sea Dios. Yo no sé si hay aquí mujeres así, pero Dios está buscando intercesores. Y este asunto no es exclusivo de los hombres, eso también es para mujeres. Aleluya. A diferencia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento encontramos a la iglesia en su conjunto intercediendo. Ahora, amados, en el nuevo pacto, bajo la dispensación de la gracia, no solo hay individuos que interceden, sino que el Señor está llamando a toda su iglesia a unirse para interceder. La Biblia nos narra que en Hechos capítulo 12 dice que Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarle. Dice que mató a Jacobo a espada, y como vio que esto le agradó a los judíos, entonces prendió a Pedro también para matarlo. Y la noche antes de sacarlo para matarlo, estaba Pedro durmiendo, ¿verdad? Y habían guardias por todas partes, bien, con cadenas, bien encerrado. Pero la Biblia dice algo en Hechos capítulo 12, verso 5. Esto es precioso, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dios en el nuevo pacto no está buscando a un hombre por aquí, a una mujer por allá. En el nuevo pacto, Dios está buscando a una iglesia que se una para que todos sean intercesores.
para que todos estén clamando juntos, para que todos estén en armonía. Dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Eso es lo que hace un intercesor, hermano. Va a la presencia de Dios y clama a favor de otro. En Hechos 12, verso 12 dice, y habiendo considerado esto, una vez que Pedro fue liberado, dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mis amados, todos sabemos lo que pasó en esta historia, cómo Dios mandó un ángel y lo liberó. Ese no es el punto aquí. El punto que quiero decirle es que ahora, bajo el nuevo pacto, bajo la gracia del Señor, Dios no está buscando ni a uno ni a dos. Dios está buscando una iglesia. Dios busca a muchos que se reúnan para orar, porque cuando esto sucede, los cielos se abren y la gloria se manifiesta. Dios quiere que esta iglesia se una para orar. Dios quiere que nosotros entendamos estas verdades, que cuando nos unimos e intercedemos sin cesar, entonces Dios derrama su gloria sobre la tierra. Aleluya. Eso fue lo que pasó en el aposento alto, porque este es el modelo de Dios en el Nuevo Testamento, hermano. 120 estaban allí orando, clamando, y la gloria de Dios se derramó. Eso fue lo que pasó en Antioquía de Siria, Hechos capítulo 13. Muchos estaban allí ayunando y orando, y el Espíritu Santo vino y habló. Y dijo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces el reino se extendió por todas partes. Eso sucede cuando la iglesia entiende que juntos somos fuertes, hermano. Eso es lo que pasa cuando la iglesia se une para orar. Este es el modelo del Nuevo Testamento. Es por eso que Jesús en Juan capítulo 17 oró para que fuéramos uno. Para que fuéramos uno, para que el mundo crea. Si obedecemos este modelo bíblico, hermano, nos va a acontecer a nosotros lo mismo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mis amados, la historia de la iglesia nos dice que cada vez que Dios visitó la tierra con un poderoso mover, fue porque antes levantó a un grupo de su pueblo que estuvo orando, que estuvo ayunando, que estuvo vigilando, diciendo, Señor, abre los cielos, Padre, cambia las cosas, Señor, haz algo en esta tierra. Visítanos con tu gloria. Entonces Dios respondió el clamor. Vea usted la historia de la iglesia. Si nosotros queremos ver una visitación sobrenatural de Dios en esta ciudad, tenemos que unirnos, hermano. Tenemos que unirnos para rogar delante de Dios que los cielos sean abiertos. Si usted se va a unir, no sé si algunos aquí ya Dios lo está tocando y los está llamando, porque Dios está buscando, hermano. Dios está buscando entre nosotros. Quizás a alguno no le interese esto que estamos hablando, pero quizás alguno aquí dice, sí, eso es conmigo. Dios me está hablando a mí, porque Dios está buscando, Dios está buscando. Dios no ha cambiado, hermano. Dios es el mismo. Dios sigue buscando corazones que estén dispuestos a rendirse, corazones que quieran pagar un precio. Si hay algunos aquí de esos que dicen, yo quiero ser un intercesor, entonces tú tienes que saber que hay algunas características de un intercesor. Número uno, por supuesto, debe ser parte del pueblo de Dios. Por supuesto, porque dice la palabra, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, dice, a ese oye. Entonces no es clamar por clamar, cualquiera puede orar, pero no a cualquiera Dios escucha. No, dice, clama el justo y Jehová lo oye y lo libra de todas sus angustias. No es cualquiera, hermano.
Pero si alguien aquí es temeroso de Dios, si alguien obedece a Dios y hace la voluntad de Dios, dice, a ese Dios oye. Entonces, un intercesor tiene que ser alguien que sea parte del pueblo de Dios. Número 2, debe amar a los demás. Debe amar a los demás. Un intercesor, hermano, clama a favor de otros. No es el que dice, Señor, acuérdate de mí. Señor, mira mi asunto. No, el intercesor es aquel que derrama su alma a favor de otros. Así que debe amar a los demás, porque él anhela el bien de los demás. Número 3, debe tener pasión por la oración. Pasión por la oración. Si usted ora intermitentemente, usted no califica para ser un intercesor. ¿Por qué? Porque permite que el ladrón mine su casa. Mateo 24:43 dice el Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. El punto es que no sabemos cuándo es que el ladrón va a venir. Por lo tanto, tenemos que estar velando siempre. Siempre. Si no lo hacemos así, entonces nuestra casa puede ser minada. Y esa palabra significa penetrar para robar. Si no oramos incesantemente, el ladrón puede venir en el momento en que no imaginamos, como aquel cristiano de la historia que les conté, y puede entrar y puede destruir y robar. Así que un intercesor debe tener pasión por la oración. Por eso decía Pablo, orad sin cesar. Orad sin cesar. Bendito sea Dios. Número 4, debe pasar más tiempo con Dios que con los hombres. Claro, el intercesor debe pasar más tiempo con Dios que con los hombres. El ministerio de intercesión no es público, hermano. El ministerio de intercesión es privado. Jesucristo dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que el ministerio de intercesión no es público, es privado, es en el secreto con Dios. Así que un intercesor es alguien que no tiene orgullo, hermano. Porque ahí no hay aplausos humanos, ¿verdad? Cuando estás a solas con Dios, allí no hay gloria humana. No hay nadie para aplaudirte. Bendito sea Dios. Este ministerio se desarrolla en el secreto, a solas con Dios. Lo que sí garantiza Jesús es que habrán recompensas públicas. Recompensas públicas. ¿Cuáles? ¿Cuáles son esas recompensas? Bueno, hermano, mire qué lindo. Las almas se salvan. Los enfermos se sanan. Los endemoniados son liberados. Los predicadores cada vez más predican con unción y con palabra de Dios. La gloria de Dios se derrama. Y allí está el intercesor en una esquinita que quizás nadie lo conoce, pero se goza en su corazón. Dios derrama su gozo en su corazón porque sabe que todo lo que está pasando es fruto de su ministerio en el secreto. Porque ha estado rogando, Dios abre los cielos. Dios usa al predicador. Dios derrama tu gloria. Dios salva a la gente. Y ahora que lo ve, entonces se goza grandemente por ver la respuesta de su clamor. Número 5. El intercesor es un guerrero. Es un guerrero. Colosenses capítulo 2, verso 1. Colosenses 2, verso 1. Mire lo que dice Pablo aquí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha, escuche, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Es decir, que Pablo estaba guerreando, estaba peleando
por gente que nunca habían visto su rostro, que él no los conocía, pero que sabía que eran hermanos en Cristo. Y así que él estaba orando por esos lugares para que Dios salvara esas vidas, para que Dios sostuviera la iglesia. Y dice una gran lucha. La pregunta, ¿una lucha con quién? Una lucha contra los demonios. Una lucha contra el diablo. Porque fue Pablo quien dijo en Efesios capítulo 6, verso 10, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los demonios atrapan la mente de la gente para que no vean la gloria de Cristo. Y le dicen, no te entregas a Cristo, sigue tu vida. No te hace falta eso. Y cuántas mentiras los demonios dicen. Pero hay intercesores que se encierran con Dios y comienzan a luchar y comienzan a batallar contra esos demonios para que suelten a esa gente. Así que un intercesor es un guerrero. Por lo tanto, si usted quiere derrotar al enemigo, usted necesita al Espíritu Santo. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu, oiga, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Es decir, que en esta batalla contra los demonios no sabemos cómo hacerlo. Pero el Espíritu Santo sí sabe. Y Él nos ayuda a orar, nos ayuda en esa debilidad que tenemos. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios usa nuestra boca, usa nuestra lengua, usa nuestra vida para gemir, para interceder, pero de manera correcta, de manera efectiva. Así que si usted quiere ser un intercesor, una intercesora, usted necesita la llenura del Espíritu Santo. Hasta aquí, hermanos, les he compartido 5 características de un intercesor. Pero si usted quiere un modelo completo y total de lo que es un intercesor, sin dudas usted tiene que mirar a Jesús. Tienes que mirar a Jesús. El Señor enseñó enseñanzas, valga la redundancia, maravillosas. Él dio enseñanzas maravillosas. Él hizo milagros como ningún otro en esta tierra hizo Jesús. Sin embargo, lo que más impactó a los discípulos de la vida de Cristo no fueron ni sus enseñanzas ni sus milagros. Lo que más le impactó a ellos fue la vida de oración de Cristo. Por eso le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ellos no dijeron, enséñanos a predicar, ni dijeron, enséñanos a hacer milagros. Ellos dijeron, enséñanos a orar. Porque la vida de oración de Jesús, es que la Biblia dice que Jesús pasaba noches enteras orando a su Padre. Es que dice que se levantaba bien oscuro en la mañana, bien en la madrugada, y se iba a lugares desiertos a orar. Es que la Biblia dice que él acostumbraba a ir al huerto de Getsemaní a derramar su alma, a orar allí. Alabado sea Dios. Es que Jesús, mis amados, es un intercesor por excelencia. Cuando Cristo estaba en esa cruz, la primera palabra que Jesús pronunció en esa cruz fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, que Jesús estaba intercediendo en esa cruz delante del Padre a favor de aquellos que lo estaban crucificando a Él. Perdónalos, Señor. La Biblia dice en Hebreos capítulo 5, verso 7, la manera en que Cristo oraba. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esa es la manera en que Cristo intercedía.
dice que él ofrecía ruegos, ofrecía súplicas, con gran clamor y lágrimas. Así oraba Cristo. Es por eso que él le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti, que no te falte la fe. Cuando los discípulos estaban tristes en Juan 14, porque él dijo: me voy al cielo, me voy a la casa del Padre otra vez, y estaban tristes, Jesús le dijo: tranquilos, yo voy a rogar al Padre para que le dé otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. Y Dios contestó la oración de Cristo, porque en el Pentecostés ellos recibieron al Espíritu Santo. Pero lo más grandioso de todos es que la Biblia revela que aunque Jesús está en el cielo, Él no ha dejado de interceder por nosotros. Dice que Él vive para interceder por nosotros. Jesús sigue intercediendo por ti delante del Padre. Aleluya. Así que si usted va a ser un intercesor, yo no sé si Dios te está llamando a ser intercesor. Si usted va a ser un intercesor, hay un modelo por excelencia, es Jesús. Jesús es el modelo. Mis amados, un intercesor es una figura clave en el plan redentor de Dios, porque a través de su clamor incesante ante Dios a favor de la tierra, Dios trae salvación. Bendito sea Dios. Yo quiero decirte, mis amados, que, en gloria a Dios, que dice la Biblia que Jesucristo nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Y un sacerdote ofrecía holocaustos, ofrendas delante de Dios a favor del pueblo. Así que si usted y yo somos sacerdotes, eso quiere decir, amados hermanos, que nosotros tenemos también que presentar ofrenda. ¿Pero cuál ofrenda? La ofrenda de oración, del ruego, de la intercesión delante de Dios a favor de los hombres para que se salven. Alabado sea Dios. Escuche 1 Timoteo capítulo 2, ya estoy terminando. 1 Timoteo 2 del 1 al 4 dice la palabra, oiga: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este trabajo lo puede hacer solo la iglesia de Jesucristo, nadie más. Mis amados, Dios está demandando de nosotros que nos unamos a clamar por nuestra tierra para que los hombres se salven y para que nos vaya bien a nosotros. Termino diciéndote, ¿cómo está nuestra tierra? ¿Cómo está nuestra ciudad? ¿Recuerdan cómo estaba Judá y Jerusalén al principio? Todo lo que Ezequiel describió. Si tuviéramos que describir nuestra ciudad, nuestra tierra, ¿cómo estamos? ¿Será que necesitamos intercesores? ¿Será que si no aparece intercesores, entonces se derrama el juicio? Para los tiempos de crisis, para cuando hay grietas en el muro, incluso para cuando no hay muro, que el diablo está destruyendo la tierra, el último recurso de Dios es un intercesor. Y para este nuevo pacto, Dios está buscando a un pueblo que pague el precio, que hagan un vallado delante de Él, que se paren en la brecha
delante de Él a favor de la tierra. La pregunta es, ¿estará aquí ese pueblo? ¿Estarán aquí esos intercesores? ¿Será que Dios te está llamando? Dios está buscando, hermano. En aquel tiempo dice que no encontró a nadie. La pregunta es, ¿encontrará Dios aquí a gente dispuesta a pagar el precio delante de Él a favor de la tierra?